La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Santificados en la Verdad. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Buen Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Nuevamente venimos ante tu divina presencia agradecidos por tu invariable amor y por todo lo que haces inmerecidamente por nosotros. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos una bendición especial sobre este programa para que pueda transmitir la urgencia de vida de que tu pueblo viva esta verdad a lo máximo de su poder. Que esta programación pueda ser realmente bendición para todo el que la sintonice y pueda aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Perdona nuestras faltas y pecados, Padre, y fortalécenos para ser vencedores, para nunca más ofenderte con nuestro mal ejemplo. Ayúdanos a ser cada vez más como Cristo y a representarlo dignamente, para que podamos amar como tú amas y sin ningún tipo de perjuicio. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y llénalos de tu poder para que puedan realizar tu obra como Cristo la llevó a cabo aquí en la tierra, siendo de esa manera un espectáculo para el universo. Sé con los enfermos de tu grey y pon un cerco de protección alrededor de los tuyos para que puedan obrar de manera efectiva con aquellos que más lo necesitan. Padre Santo, dirígenos en esta etapa final para que podamos alcanzar lo que ya fue profetizado. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas porque sus méritos son idóneos para el cielo. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Juan, el capítulo 17, los versículos 14 al 21, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan
lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están siendo santificadas por vivir y practicar la verdad, no por tener una teoría hueca de la misma. En el programa de hoy vamos a revisar qué realmente quiere decir la frase santificados en la verdad, que mencionó Jesús en su oración al Padre poco antes de finalizar su ministerio aquí en la tierra. Aunque muchos hoy profesan conocer su significado porque dicen que es bastante obvio, la realidad del asunto es que esto no es algo que a menudo se lleva a cabo verdaderamente en la vida de los profesos creyentes, lo cual es una de las razones principales por el estado deplorable que vemos en la iglesia. Muchas veces eso sucede porque no entienden realmente lo que esto implica. En la oración al Padre, Cristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En este versículo Jesús está orando no solo por sus discípulos, sino también por los futuros creyentes, para que pudieran ser santificados a través de la verdad. Ahora, un detalle importante que notamos es que Él especifica, por ellos yo me santifico a mí mismo. Aquí podemos constatar que lo que ocurriría en sus discípulos estaría directamente asociado a la obra y persona de Cristo, el que se había identificado como la verdad en Juan capítulo 14 versículo 6. También había dicho en Juan capítulo 17 versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo, la palabra de Dios, sería el que santificaría a los suyos. Mis queridos hermanos, mediante su sangre derramada en la cruz, su revelación divina a través de las Escrituras y su Santo Espíritu. Para entender el concepto de ser santificado por la verdad, es útil definir lo que significa la santificación. En la teología cristiana, la santificación se refiere al proceso de ser santificado o apartado para los propósitos de Dios. Es un proceso de llegar a ser más como Cristo y menos como el mundo. La santificación no es algo que sucede de una vez y por todas, sino que es un proceso de crecimiento y transformación que va sucediendo a lo largo de nuestra vida en el Evangelio. Al estar apartados en los propósitos de Dios, nos alejamos cada vez más de lo que no le agrada y nos alejamos del pecado para ser semejantes a Él en carácter. ¿Y cómo llegamos a este conocimiento? Pues mediante su santa palabra. Por tal razón, el enemigo se especializa, que Jehová lo reprenda, en tergiversar su palabra, en contradecirla y en falsificarla. Desea poner cuanto obstáculo pueda colocar en el medio para que la oración de Cristo nunca se haga una realidad. En Juan capítulo 17, versículo 19, Jesús está diciendo que se está santificando a sí mismo para que sus discípulos y por extensión a los futuros creyentes puedan también ser santificados a través de Él en la verdad. Esto significa que Jesús se está apartando para los propósitos de Dios y al hacerlo está dando un vivo ejemplo para que sus seguidores lo sigan por el camino transitado por Él. Se estaba preparando seriamente para sacrificarse en la cruz. Al seguir la senda de la verdad que Jesús enseña, sus seguidores también pueden ser santificados, pueden ser hechos santos. Ahora, como mencioné ahorita,
Esto no es algo que sucede instantáneamente, no es un acto mágico, es algo que va sucediendo por etapas. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 10 versículo 17, donde allí nos dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la revelación divina vamos conociendo la verdad. Luego aceptamos el sacrificio expiatorio que Cristo hizo en favor de la raza caída. Al momento de aceptarle, nacemos del agua y su justicia nos es imputada. Desde entonces tratamos de emular su vida y anhelamos su espíritu. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y desarrollada en las buenas obras. Los principios del Evangelio no pueden separarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristianas debe ser una representación de la vida de Cristo. Y queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 316, el párrafo 3. Como pueden ver en esta cita, esto es algo que está directamente relacionado con Cristo mismo, plenamente en el contexto de Juan capítulo 17. Por eso Cristo debe estar en nosotros, pues la santificación no es solo una cuestión de seguir reglas o tratar de ser una buena persona, es una transformación de la naturaleza misma de la persona, ya que el Espíritu de Cristo obra dentro de nosotros para hacernos más semejantes a Jesús. Por eso Cristo siempre enfatiza la importancia de la verdad en la verdadera santificación, porque es la verdad y solo la verdad lo que nos santifica. No es suficiente simplemente creer en Dios o tratar de ser una buena persona. La santificación requiere una profunda comprensión y aceptación de la verdad presentada en la palabra de Dios. Solo siguiendo la verdad puede una persona ser santificada y ser hecha santa. Noten la manera en que Elena presenta este punto cuando nos dice: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Alabado sea su santo y precioso nombre. Continúa diciendo: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Y queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 4 de junio de 1895 en el artículo titulado Calificaciones para el obrero, en el párrafo 7. Por eso tiene que ser el Espíritu de Cristo el que nos santifique. Y Cristo hará lo que le corresponde, pero eso depende de nuestra entrega. Por lo tanto, además de la importancia de la verdad, tenemos que enfatizar la importancia de la entrega total, personal, en el proceso de vivir la verdadera santificación. La entrega de todos nuestros poderes a Cristo simplifica enormemente el problema de la vida cristiana. Debilita y acorta 1000 luchas con las pasiones del corazón natural. Esto es algo que debemos tener siempre pendiente.
pues la santificación requiere una entrega completa de la voluntad y los deseos de uno a Dios. Solo dejando ir nuestros propios deseos y sometiéndonos a la voluntad de Dios podemos ser verdaderamente santificados. Noten lo que nos presenta el apóstol Pedro en su primera epístola universal. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí el discípulo madurado nos presenta claramente lo que significa santificados en la verdad. Ya no tiene un conocimiento teórico, sino que ahora tiene un conocimiento experimental, un conocimiento que vive, producido por el Espíritu de Cristo, el cual no viola su libre albedrío, sino que ha sujetado su voluntad a la voluntad de Cristo. Y de esa manera Cristo lo puede guiar en el camino correcto. Esto es lo que la mayoría no logra comprender a la altura de ponerlo por obra. Siempre quiere estar al control y no procede a una genuina entrega total. La santificación es una confiada aceptación de la voluntad revelada de Dios, especialmente en su ley y en la vida manifestada por Cristo cuando anduvo aquí en la tierra. Esa es la que se muestra en una obediencia nacida del amor. La santificación genuina es una muerte diaria al yo y la conformidad diaria a la voluntad de Dios. No hay otra. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia que nos habilita a tener pensamientos de continuo hacia el bien. Totalmente lo opuesto con los antediluvianos. Ahora, repasemos algunas citas reveladoras de la sierva del Señor que servirán para nuestro provecho espiritual. Por ejemplo, ella dice: las verdades de la palabra de Dios aplicadas al corazón y vividas con humildad en la práctica diaria harán cristianos robustos en el poder de Jehová, alabado sea su santo y precioso nombre, y felices en su paz. La bondad cristiana y la aplicada consagración deben manifestarse de continuo en la vida. No siempre estamos comprometidos con deberes especiales conectados con el servicio sagrado, pero en la ronda del día los deberes comunes pueden hacerse en su espíritu, y tal labor se recomendará a sí misma ante todo hombre, aun ante el inconverso que no conoce la doctrina. Podemos permitir que nuestra luz brille en buenas obras para que la verdad que albergamos sea para los incrédulos espíritu y vida. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la carta 140 del 6 de mayo de 1906 en el párrafo 16. Aquí pueden ver la importancia de vivir a esta altura, pues al vivir el ejemplo que nos dejó nuestro divino Maestro, seremos luces para los que nos rodean. Conocerán que somos cristianos genuinos y que hemos estado con el Maestro, porque reflejamos su morada interna. Ahora, hablando de la importancia de vivir la verdad en estos tiempos finales, Elena nos dice: esta es la palabra del Dios vivo. La ley es el gran espejo moral de Dios. El hombre ha de comparar sus palabras, su espíritu, sus actos con la palabra de Dios. Si decidimos que en estos últimos días no tenemos una obra asignada que escapa al programa regular de las iglesias nominales, seremos grandemente chasqueados. El gran asunto que ha de investigarse
pesarse y decidirse es qué puedo hacer para alcanzar las almas perdidas. Dios exige que los adventistas realicen una obra que no necesito definir, a menos que la obra se efectúe en primer término en sus propios corazones. Todas las instrucciones específicas que pueden darse para señalar la conducta será trabajo vano. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Testimonios para los Ministros en la página 125 en el párrafo 2. En esta cita vemos la importancia de trabajar con nuestro propio ser antes de querer trabajar por otros. Se espera ver la victoria propia antes de que podamos recomendarle la victoria a otro. Se debe vivir un evangelio consecuente antes de recomendárselo a otra persona. De otra manera, sería como compartir un engaño, una mera teoría que no ha sido comprobada en la vida del creyente. Elena nos sigue aconsejando al respecto al decir: el amor de Dios es plenamente capaz de restaurar, reconstruir, animar y fortalecer a toda alma creyente que acepte la verdad como es en Jesús. Pero a fin de que esto pueda realizarse, ojo, mucha atención, los hombres deben uncirse en el yugo con Cristo. La cruz de Cristo debe ser estudiada, debe ocupar la atención y fortalecer los afectos. La sangre que allí fue derramada por los pecados purificará y limpiará la mente y el corazón de toda especie de egoísmo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para los Ministros, la página 377, el párrafo 4. Por esta razón Cristo se hizo como uno de nosotros. Por esta razón el apóstol Pablo nos dice en Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El que fue fiel hasta la muerte es el que nos puede fortalecer para que podamos andar como él anduvo. Elena nos sigue diciendo: Dios es el autor de toda verdad. La verdad practicada prepara el camino para recibir una verdad más elevada. Cuando los siervos designados por Dios proclaman una verdad nueva, el Espíritu Santo actúa en la mente que ha sido preparada para andar en la luz, despertando sus facultades de percepción para discernir la belleza y la majestad de la verdad. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para los Ministros, la página 378, el párrafo 1. Después que sigamos el criterio divino, o sea, que estemos santificados por la verdad, la obra será llevada adelante por el Espíritu de Cristo. No debemos preocuparnos. La sierva del Señor nos dice al respecto: los que se colocan bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Bajo la inspiración del Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no volverán a detenerse impotentes, apuntando a las cosas que no pueden hacer. Se dirigirán hacia la batalla vestidos con la armadura del cielo, puestos a realizar lo que Dios pide, sabiendo que su omnipotencia suplirá sus necesidades. Pausa. Eso se aplica en todos los aspectos conforme a su santa y divina voluntad. Y alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 17, el párrafo 1.
Esto es lo que debemos comprender acerca de nuestra situación y lo que Dios realmente puede hacer si permiten que sean santificados por la verdad que profesan creer en todos los aspectos y sin reservas. Verán la gloria de Dios y lo que hicieron los patriarcas, los profetas y los apóstoles de antaño será una realidad entre el profeso pueblo de Dios. Ya no serán meramente la iglesia militante, sino que al reflejar plenamente el carácter de su divino maestro, irán de victoria en todo lo que emprendan para beneficio de la gran obra de nuestro Dios. Alabado sea su santo y precioso nombre. Dios hará lo suyo, hará su parte. De eso nadie debe tener la menor duda. Pero es menester que nosotros hagamos lo que nos corresponde para que podamos presenciar nuestra esperanza predicha. La sierva del Señor nos sigue diciendo, deben eliminar todo pensamiento no santificado y toda práctica corruptora para ser santificados por la verdad. Deben ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo debido a la concupiscencia. Nada menos que el poder de Dios les hará y conservará justos. Han de ofrecer a Dios nada menos que lo mejor que posean. Deben hacer una obra cada vez mejor mientras ponen en práctica lo que aprenden. Y queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 20 de mayo de 1890 en el artículo titulado El servicio de los jóvenes esencial para la obra de Dios, en el párrafo 3. Si venían haciéndose la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no vemos el poder de Dios como Él nos prometió? Pues mis queridos hermanos, no es porque a Él se le olvidó o porque Él haya fallado en algún aspecto, es porque no estamos viviendo a la altura de nuestra profesión de fe. Viva la verdad, y no solo cuando lo estén mirando, participe de la verdad para que sea suya, participe de la verdad para que sea santificado por ella. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos lo presenta en la urgencia de vida, al decir, la incredulidad está muy difundida y la predicación de la venida de Cristo es asunto de burla y ridículo. Esto contribuye a que sea tanto más esencial que los que creen en la verdad presente manifiesten su fe por sus obras. Deben ser santificados por la verdad que profesan creer, porque son en verdad sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 507, el párrafo 3. Aquí está la diferencia entre todos los que profesan seguir a Cristo, los que tienen la osadía de llevar su nombre, pero viven lejos de Él. Para finalizar el programa de hoy, la sierva del Señor nos comparte la voluntad de Dios para con nosotros en esta etapa de nuestra vida. Ella dice, Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían, con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En lo porvenir, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. Los que habrán sido santificados por la verdad ejercerán sobre el mundo una santa influencia. Una atmósfera de gracia rodeará el mundo.
el Espíritu Santo obrará en los corazones, tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 305, el párrafo 1. Mi querido hermano que me escuchas, el tiempo es corto y lo que viene, viene. No hay tiempo que perder. Vive el Evangelio de Cristo. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.